Muy buenas amigos de Cripto Insomnio, vamos por otro tutorial y esta vez os voy a hablar de vacíos de liquidez y Fibonacci. Porque creo que, como comentáis en el grupo de Telegram, pues últimamente confundís un poco los vacíos de liquidez, que ya teníamos ese concepto bastante claro, pero aún así lo voy a recordar. Y de camino vamos a hablar de cómo utilizo yo la herramienta Fibonacci, que es una herramienta que antiguamente la utilizaba, dejé de utilizarla y cuando he aprendido por fin a utilizarla correctamente, pues la verdad es que me gusta mucho, sobre todo para ver que coincide mis entradas en los trades, ¿vale? O incluso yo la utilizo también para comprar en spot, cuál es el momento oportuno para comprar en spot, ¿de acuerdo? Y luego pues os grabaré un vídeo con algunos tipos de ejemplos desde cero para que tengáis algunos casos prácticos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos con los vacíos de liquidez. Los vacíos de liquidez los denominamos así: FVG, ¿vale? Son las iniciales que tenemos por defecto. Bien, como sabéis, los mercados siempre deben estar equilibrados entre las órdenes de compra y las órdenes de venta. Es lo que hace que el mercado se vaya moviendo y se vayan creando las velas, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que cuando se produce un desequilibrio en el mercado, ese desequilibrio lo vamos a llamar, digamos, vacío de liquidez, y que esas órdenes pues no se han ejecutado equilibradamente en el mercado, por lo tanto el precio debe volver a esa zona para contrarrestar esa subida tan brusca o esa bajada tan brusca que ha tenido. Espero que se entienda porque no quiero tampoco poner demasiado definiciones técnicas. Si ustedes vais a Google perfectamente vais a encontrar la definición técnica. Yo lo que quiero es que entendáis con palabras sencillas lo que significa un vacío de liquidez, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver aquí en un ejemplo, por ejemplo en BTC. Fijaros, si cortamos aquí en esta caída, ¿vale? Aquí vemos que el mercado perfectamente pues va en equilibrio, ¿vale? Mira, esta vela, se forma esta vela y la siguiente es igual. Esta hace la mitad de la vela de la siguiente y por lo tanto la siguiente vuelve a contrarrestar, ¿de acuerdo? Y completa lo que se había dejado en esta zona, con esta mecha. Y así sucesivamente. Esta vela, por ejemplo, se ha completado con esto y deja este hueco y va completándose poco a poco. Pero ¿qué ocurre cuando llegamos a este tipo de velas? Fijaros en esta, aquí se queda un hueco, que esta mecha pues casa las órdenes que tenemos aquí, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando encontramos este tipo de velas? Aquí se deja un hueco, como podéis ver, aquí no, aquí se contrarresta con este punto, pero aquí, por ejemplo, se deja un hueco. Aquí hay un desequilibrio completamente porque no hay órdenes. Entonces, las siguientes velas deben de ser para rellenar toda esta zona, ¿vale? Aquí volvemos a poner el ejemplo, aquí todo esto va equilibrado, aquí todo esto, fijaros, las velas van en equilibrio, pero aquí se produce, por ejemplo, un pequeño desequilibrio, ¿vale? Que luego posteriormente veremos en un ejemplo cómo ese trade se consiguió. Por eso yo tengo aquí puesto, ¿ves? Vacío de liquidez, vacío de liquidez. Bien, esta vela, si le trazamos el triángulo que va desde aquí perfectamente hasta aquí, digamos que esto sería un vacío de... Yo lo tengo puesto con FV, FW no, FVG, ¿vale? Bien, eso sería el vacío de liquidez. Y fijaros cómo posteriormente el precio va rellenándose poco a poco hasta que lo completa. ¿Veis? Aquí se ha completado el vacío de liquidez. Aquí se ha completado el vacío de liquidez que tenemos aquí. Aquí se creó un vacío de liquidez y se acaba de completar justo con esta vela. Aquí todo esto ha ido, si se fijáis, todas las velas van en equilibrio. Una van contrarrestando a las otras. Las órdenes del mercado, ventas y compras se van moviendo. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos otro nuevo desequilibrio. ¿Por qué? Porque se produce esta vela que solo es de compra. Aquí no se ven prácticamente ninguna venta. Por lo tanto, este desequilibrio sería otro vacío de liquidez nuevo que se ha generado y no vendríamos a aquí. Aquí se ha generado otro vacío de liquidez
en este caso por aquí, porque esta mecha contrarresta con esta vela. Y esta vela, por ejemplo, fijaros, esta vela se contrarresta con esta y con esta. Por lo tanto, prácticamente está en equilibrio. Bien, pues aquí tendríamos otro vacío de liquidez. Y si le damos, el mercado pues finalmente se va, pero fijaros, aquí es cuando se contrarresta esta vela, en este movimiento. En este movimiento a la baja es cuando se contrarresta este vacío de liquidez, ¿de acuerdo? Yo creo que es bastante obvio. Los desequilibrios que se dan, luego el precio tiende a volver, ¿de acuerdo? No tiene mucha más complicación el tema de los vacíos de liquidez. Por eso cuando yo os enseñé en el mensual de BTC, fijaros, aquí hay mucho desequilibrio en esta zona. Aquí hay mucho desequilibrio, ¿vale? Por lo tanto, ¿el precio algún día puede ir ahí? Pues sí o no, eso nunca lo sabemos, pero que esta zona puede actuar como un imán para el precio, ¿de acuerdo? La zona que va entre los 13 a los 27.000. El tiempo lo dirá si recogemos esas órdenes que se dejaron ahí o no, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto a Fibonacci, pues os lo voy a comentar con otro ejemplo, ¿vale? Si nos vamos a, por ejemplo, Luna, Fibonacci, el retroceso, lo primero que tenéis, aquí os digo igual, Fibonacci, que si una proporción áurea, patatín, patatán, la definición la buscáis en Google, yo que lo explica mucho mejor que yo. Yo lo que quiero que aprendáis a tirar el retroceso de Fibonacci y que lo configuréis correctamente. ¿Por qué? Porque el retroceso de Fibonacci se tira cuando tienes un impulso. Veremos, nosotros tenemos este impulso, ¿no? Aquí tenemos, evidentemente, cuando se ha acabado la tendencia bajista, tenemos un order block, ¿vale? ¿Y cuál es el impulso de este order block? Hasta aquí arriba, ¿de acuerdo? Todo esto es un impulso. Esto es otro impulso y esto es otro impulso, ¿vale? Pues Fibonacci se tira a través de los impulsos. Una vez que identificamos los impulsos, tiramos Fibonacci. Este es el Fibo normal que viene configurado por TradingView. Si tiramos desde aquí que comienza hasta aquí, pues nosotros con Fibonacci podemos ver las opciones de compra en ese retroceso, porque lo que nosotros queremos, una vez que hemos descubierto el movimiento alcista, queremos comprar el retroceso para posicionar nuestro bien en cartera spot o bien nuestro trade, queremos comprar para posicionarnos en largo para aprovechar ese movimiento, ya que se ha generado una tendencia alcista. Bien, la mayoría de Fibonacci te recomiendan que compres en el nivel 06118. Como bien preguntó Emilio en Telegram esta noche, me decía que por qué yo no utilizaba el nivel 0618. Ese es el nivel retail. Ese es el nivel Panoli. Ese es el nivel que me cago en la puta madre del que dijo que Fibonacci se había que aplicarlo en ese nivel. Ese nivel no, ahí no va. Y yo lo he utilizado mucho tiempo ahí. Porque cuando yo estaba estudiando el Fibonacci, los retrocesos, yo siempre me cogía todos los libros, todos los de estos de YouTube que veía, todos eran en 0,618. Y ahí no es. Y perdona por el insulto. Dice, Wolf, que al final no te va a pagar YouTube si dices insulto. YouTube no me paga una puta mierda. Porque primero hay que llegar a mis suscriptores. Y yo no creo que llegue a 1000 suscriptores. Y si llego, pues de puta madre. Pero si no, que le den por culo a YouTube. Mi intención no es ganar dinero con YouTube. Mi intención es que no tiréis el Fibonacci mal. Ni compréis en ese soporte de Fibonacci. En el 0618. ¿De acuerdo? Porque fijaros, tenemos el impulso, el precio. Después tiramos el impulso, ¿vale? Tiramos el Fibo de lujo, porque sabemos cuál es el impulso este. Y luego, cuando el Fibo cae, cae en el 06118, nos ponemos el largo. Nosotros aquí, en 64, decimos, ya tenemos el retroceso de Luna. Venga,
$2000 en spot de Luna, voy a comprar porque ya vamos a ir a TH, nos vamos a superar a TH, este es el impulso, la onda A, B y ahora la C se va a To The Moon. ¿Y qué pasa? Que el precio cae más. Y te comes, aquí a lo mejor que hace un trading a futuros, pues con su stop evidentemente lo saca perfectamente. Pero el que compra en spot, si no pone stop, creyendo que esto se va a To The Moon, fijaros el precio como cae. Cae a niveles estratosféricos. Por lo tanto, este Fibonacci está más configurado. Aquí no se compra. Aquí no se compra. ¿Yo qué tengo? Yo tengo mi Fibonacci. Mi Fibonacci. Perdón. Yo tengo mi Fibonacci Tuning. Lo llamo así. Fibonacci Tuning, que es donde compran los institucionales. Las grandes, la ballenita, que es lo que interesa. ¿Dónde compran ellos? ¿Hasta dónde quieren llevar el precio? Pues ahí está. ¿Cuál es el nivel? Este. Siempre es este. Siempre es el 88.6 o el... Entre estos dos niveles es donde quieren llevar el precio en el rebote para comprar de nuevo. Y aquí se sacan a los retailers, a los panolis, ¿de acuerdo? A los que se ven los vídeos de YouTube y se leen los libros de Fibo a 0618, ¿de acuerdo? Aquí es donde sacan a los panolis. Aquí no se compra nada. Y si el precio se para ahí y sube, pues mala suerte. Pero ahí no se compra. Ahí compran los panolis, ¿de acuerdo? Nosotros compramos aquí, en el retroceso de 0,886. Entre el 1 y aquí, ¿vale? Y fijaros dónde cae el precio. Aquí, a nuestro nivel, ¿vale? Y aquí nos posicionamos en largo y fijaros, de lujo sale el trade y de lujo sale la compra en spot. Aquí no, compramos aquí. Y eso lo hacen así, en todos los mercados. No hace falta que sea, por ejemplo, Luna. Ahora vamos a ver. Simplemente tenéis que identificar dónde comienzan los impulsos para saber. Evidentemente aquí estamos en diario. En diario esto tarda en hacer una posición, pues desde aquí estamos hablando del 24 de noviembre hasta el 31 de enero. Claro, esta posición tarda en construirse, pero porque estamos en gráfica diaria. Nosotros normalmente vamos a operar si vamos a estar tradeando, vamos a operar en 15 minutos para identificar los movimientos tempranamente y luego en 1 hora o en 4 horas vamos a identificar los trades, ¿de acuerdo? Pero si vamos a compra a spot, digamos, pues sí que miramos el nivel diario, ¿vale? Para tirar los niveles de Fibonacci. Y con esto os enseño, por ejemplo, también otro Fibo, que es el Optimal Technical en Trade, como dice en inglés, la entrada técnica óptima, ¿vale? Que sería el OT, que lo tengo configurado, que se parece bastante los niveles. Si se fijáis, si tiras el impulso hasta aquí, que es donde hay que tirarlo, ¿vale? Coincide bastante la entrada del OT. Entonces yo utilizo los niveles de Fibonacci. Una vez que tienes clara la estructura, pues tiras el nivel de Fibonacci y si te coincide con un OB y con un imbalance, pues cada vez tienes una confirmación de que tu trade te puede salir bien. Y si encima aplicas el VWAP, pues ya tienes y te da confirmación de que puede bajar porque tiene que ir a buscar el VWAP mensual, que es lo que le gusta a las grandes instituciones, pues ya tienes 3 confirmaciones de que tu trade se puede ir ahí. Evidentemente, la ciencia cierta, Fibonacci no es 100% efectivo, ni el RSI, ni ninguno, pero cuando estás aplicando varias técnicas como tenemos identificación de estructuras, vacío de liquidez, imbalances, order block y Fibonacci, y todo te va coincidiendo, evidentemente ahí tienes una seguridad a la hora de comprar o a la hora de hacer el trade, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es lo que tenéis que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se modifica el Fibo? Pues evidentemente el Fibo se modifica aquí en plantillas. Tú tienes tu Fibo, ¿vale? Y tú le das aquí, tú tienes tu Fibo y pones los niveles que a ti te dé la gana. Tú marcas y los colores que a ti te dé la gana y luego lo guardas con el nombre que a ti te dé la gana, como os enseñé. Y si no os acordáis, en mi canal de YouTube tenéis el vídeo de cómo configurar TradingView y podéis configurar vuestro nivel de Fibonacci. Yo, por ejemplo, fijaros, tengo varios Fibonaccis distintos. El que más utilizo, el OT, el medio rango, el de manipulación algunas veces, pero el Fibo Tuning sobre todo,
porque al final aquí lo tengo todo. Y aquí os dejo los niveles, le hacéis una captura de pantalla, los colores lo podéis poner como vosotros os sintáis más cómodo. Y así es como lo tengo yo. Y es el Fibo Tuning. Y siempre tenéis que tener en cuenta estos niveles. Ahora voy a hacer un vídeo que os voy a comentar los ejemplos de trade con casos prácticos y os voy a enseñar cómo comprar en spot y cuando llegue a esos niveles de Fibonacci y cómo hacer también, y como veréis cómo coincide con el RSI por debajo de 30, por lo tanto te da dos confirmaciones a la hora de entrar en spot para hold, ¿de acuerdo? Pero eso lo haré en otro vídeo para no mezclar y no hacerlos tampoco demasiado largos ni demasiado tediosos, aunque sé que a algunos os da igual, pero la mayoría de la gente prefiere vídeos cortos de 10-15 minutos y vámonos que no vamos, y otros ni eso. Otros lo que quieren es que le diga compra luna que se va a tu demo en 45, acierta y ya está, y ya eres el puto gran mago, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, pues espero que os haya gustado. Fibonacci no tiene tampoco mucha historia. Lo que tenéis que tener claro, sobre todo, es dónde empieza el movimiento y dónde termina. Y nada más. Y marcaros el retroceso, ¿de acuerdo? Aquí os pongo, si queréis, un ejemplo con BTC. Fijaros, en este trade, trade, si aquí tenemos nuestra estructura, ¿a dónde llega? Aquí empieza Fibonacci. Y tiramos el Fibo hacia el punto más alto, que ha llegado aquí, ¿no? Cuando rebota, ¿dónde llega? Fijaros. Si es que son muy cabrones. Si es que son muy cabrones. Aquí no, tío. Aquí es donde llega. Al 0,68. ¿De acuerdo? Un saludo.